Saludos y bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios, un pensamiento en el cual está plataformado en Romanos 12:2, donde nos dice y nos comparte la palabra de Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino más bien transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay algo que en este texto bíblico, hay algo que en esta expresión del apóstol Pablo nos dice, nos menciona, es que cuando Dios nos está hablando de su voluntad agradable, perfecta y también buena, se refiere acerca de que su voluntad está concentrada totalmente en Cristo Jesús, puesto que Cristo Jesús es la voluntad de Dios, Cristo Jesús es lo agradable de Dios, Cristo Jesús es lo perfecto de Dios y es lo bueno de Dios. Él es aquel que estaba profetizado, él es aquel que estaba escondido en el seno de Dios y no había sido revelado, pero para este tiempo presente en el cual todos participamos en Cristo, en su voluntad de Dios, Él nos deja saber claro y nos deja conocer que la voluntad de Dios es Cristo, puesto que Cristo es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Esto es para todos aquellos que quizás siempre se han preguntado de que si estoy haciendo la voluntad de Dios, o tú te has encontrado con alguien que te dice quizás pueda hacer la voluntad de Dios, o voy a hacer esto mañana, pero alguien te dice mira bien, tienes que entrar a orar a Dios para ver si es su voluntad. Bueno, pues con esto yo te quiero decir que todo lo que tú tengas que hacer, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú estés en mente producir, tiene que ir ligado al avance del propósito del reino de Dios en Cristo Jesús. Si tú caes en ese punto, estás haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios solamente se concentra en Cristo Jesús. La voluntad de Dios solamente está patentada y está registrada y está identificada en Cristo Jesús. Así es que todo lo que tú puedas hacer, todo lo que tú estés haciendo, tiene que ser en Cristo Jesús, tiene que ser a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la voluntad de Dios. En otras palabras, yo quiero decirte que la voluntad de Dios es predicar a Cristo, es testificar de Cristo, es vivir de Cristo, es reflejar a Cristo, es modelar a Cristo, y que el reino de Cristo sea expandido, manifestado y cumplido. Eso es lo que concentra la voluntad de Dios para todos aquellos que me están escuchando y que algún día te han dicho si estás haciendo la voluntad de Dios, o tú que vas a hacer o vas a emprender algo, vas a desarrollar algo o vas a producir algo y te han dicho quizás no es la voluntad de Dios. Entonces tú puedes estar haciendo la voluntad de Dios siempre y cuando esté concentrado todo en Cristo Jesús, para el avance del propósito eterno de Dios. Y hay algo que quiero, hermanos y amigos, quiero enfatizar y quiero ser preciso, que cuando el texto nos invita a una renovación de mente para no conformarnos a las costumbres del mundo, es porque ninguna costumbre del mundo te puede presentar perfecto a Cristo. Ninguna costumbre humana es voluntad de Dios, puesto que toda costumbre humana es terrenal, solamente es algo, un ritual, y no lleva la sustancia y la esencia del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. Toda costumbre humana es terrenal y temporal solamente, pero la voluntad de Dios es celestial y eterna. Pablo, en una ocasión, el apóstol Pablo, cuando destinaba una epístola a las iglesias, declaraba de esta forma y declaraba de esta manera y decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oiga bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Siempre en su expresión de
destinaba una carta, ya sea a la iglesia de los Corintios, de los Gálatas, decía siempre de esta manera: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Esto lo hacía referente a que él fue llamado para la predicación y manifestación de Cristo y revelar las inescrutables riquezas de su reino. Por eso es que la voluntad de Dios es también que ningún hombre se pierda, sino que sea participante de la voluntad en Cristo Jesús. Así es que el apóstol Pablo conocía y entendía que él estaba en la voluntad de Dios, y por la voluntad de Dios y por la voluntad en Cristo Jesús, que él estaba participando para la revelación de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo Jesús. Así es que todo lo que esté dentro de Cristo Jesús y todo lo que podamos hacer para el avance del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús, es que estamos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para todo hombre, para toda humanidad, para toda creación, es Cristo Jesús. Él es la voluntad de Dios, Él es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para toda la creación y para toda la humanidad. Así es que, mis amados hermanos, que todo lo que tú vayas a hacer, que todo lo que tú estés haciendo dentro del reino de Dios es por la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que tú hagas tiene que desprender una sumatoria al avance del propósito eterno en Cristo Jesús y al avance de la expansión del reino de Cristo, del reino de Dios, un reino sempiterno, un reino en el cual sigue siendo expandido y nada lo puede detener. ¿Ok? Así es que, mis amados hermanos, mi oración a Dios es que esto te lleve a una sumatoria más en el conocimiento y entendimiento de lo que es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, gracias por prestarme unos minutos de su tiempo y escuchar este breve pensamiento que yo sé y estoy persuadido en Dios que va a edificar tu vida y va a ser de gran avance. Mis amados hermanos, nos vemos hasta la próxima. Que estén bien, pásela bien y siempre osemos de una palabra de vida en el reino de Cristo Jesús. Bendiciones, paz de Dios, mis amados.